en la fórmula, ¿verdad? Aparte de que estamos usando la C acá y no la P, ¿verdad? Pero existe una diferencia en esta fórmula. Hay algo diferente entre esta y la fórmula de la semana pasada. ¿Qué ve usted? Estoy analizando ahí. Espérame. Ok. Tenemos un R factorial. Ok, tenemos un elemento adicional. Pues acá nosotros utilizábamos n factorial y en la parte del divisor utilizábamos n menos r, ¿verdad? Factorial del resultado de esta resta. Pero ahora tenemos ahí para Denis, mire, lo adicional que tenemos, como nos lo dijo su compañero Figueroa, creo que fue, es esta r factorial. Esa es la diferencia entre las fórmulas. Si nosotros trabajamos permutaciones, vamos a ver que aquí no utilizamos r factorial, sino que en combinaciones sin repetición vamos a utilizar r factorial. Y ahora, esta sí es un poquitito diferente, que es combinaciones con repetición. Vean la fórmula. Es entre paréntesis n más r menos 1 factorial de esta operación de aquí adentro. Y en el divisor, n menos 1 factorial de esto por r, por factorial de r que está acá. Vamos a ver, Elmer José Figueroa, ¿usted entiende la fórmula? ¿Las dos fórmulas? ¿O tiene alguna duda? ¿Entienden la fórmula? Un poco, ingeniero. Un poco. Tal vez practicando más, practicando sí la llegaré a entender bien. Ok, perfecto. Bueno, miren, así en términos un poquito más sencillos, recuerden que únicamente tenemos que encontrar cuál es n y cuál es r, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo n es bien fácil encontrarlo. Nos dice que es la cantidad total de objetos que nosotros vamos a tener en los problemas. Y r es elementos o objetos de n a los cuales se hace referencia sin importar el orden. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, arriba solo sacamos el factorial de n. Y ya nosotros nos dimos cuenta cómo sacar factorial de n. Si n es 5, entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y ese es el factorial. Y acá, en la parte inferior, pues n si es 5 y r es un 3, entonces 5 menos 3 es 2, entonces factorial de 2, 2 por 1 es 2, ¿verdad? Por r, si r era 3, entonces factorial de 3, 3 por 2, 6 por 1, 6. Entonces 6 que tenía acá por 2, 12, ¿verdad? Y aquí arriba el factorial de 5 dividido ese 12 que nos salió en este resultado. ¿Sí? En cambio acá, en la fórmula con repetición, ¿verdad? También tenemos que tomar ese dato. Si nosotros tenemos 5, el valor de n es 5 más r es igual a 3, que era el ejemplo que estaba dando hace un momento con este. Entonces 5 más 3, ¿cuánto es? 8. Menos 1, 7. Entonces, esto de aquí adentro me da 7 factorial de 7, ¿verdad? Entonces saco el factorial de 7. ¿Cuál es el factorial de 7? 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿verdad? Todo multiplicado. El resultado que nos va dando multiplicado por el inmediato inferior. Y si lo hacemos en la cálculo, pues es mucho más fácil, ¿verdad? En el denominador de la combinación con repetición de la fórmula, si tenemos el 5 como valor de n, menos 1, nos da 4. Factorial de 4 tenemos que sacarlo y luego multiplicarlo por el factorial de r, que ¿cuánto era? 6, ¿verdad? Porque es 3, 3 por 2, 6 por 1, 6. Entonces 6 por el resultado que nos da acá el factorial de 4. Factorial de 4 es 24, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, más o menos así es como vamos a ir, sin ningún tipo de problema, solo sustituyendo los valores. Ahorita acabamos de resolver estas fórmulas. Y la diferencia entre esta de sin repetición con la de permutaciones es el factorial de r, ¿sí?
que no lo usamos allá. En cambio acá sí lo vamos a utilizar. Y esta otra fórmula de combinaciones con repetición, esa sí no la habíamos usado. No habíamos usado una que fuera similar. Así que esta es nueva, pero no es tan complicada. Bueno. Nos marca acá que hay alguna diferencia entre permutación y combinaciones. Aparte de las fórmulas que ahorita acabamos de ver, ¿verdad? Vamos a leer un poquito y vamos a tratar de entender. Dice que tenemos el conjunto 1, 2, 3. En la permutación, si el orden importa en los 3 dígitos, entonces se tendría que el resultado es factorial de 3, ¿verdad? Porque ese es parte de las permutaciones que estamos viendo. Entonces, 3 por 2 por 1. Esa es la fórmula cuando no tenemos repeticiones, ¿verdad? Porque dice que no acepta repeticiones en los mismos. Entonces, tenemos del 1 al 3, entonces 1, 2, 3, y no hay ninguno donde se repita 1, 1, ¿verdad? Ni 2, 2, ni 3, 3, 3, algo así. Entonces, por eso es que es factorial de n. Así lo habíamos visto en las permutaciones. Y el resultado es este. Esto lo vimos la semana pasada. Ahora, en la combinación nos dice, si el orden no importa en los 3 dígitos, o sea, no importa, ¿sí? En los 3 dígitos, una combinación exige la presencia de los elementos una única vez. Perdón, ahí está. Entonces, nos dice que en este caso, el resultado de la combinación de este conjunto, pues no hay no hay más que una posible combinación, ¿verdad? Porque dice, si el orden no importa en los 3 dígitos, nos pide la presencia únicamente de una única vez. Entonces, ¿cuántas maneras de poder combinar si el orden no importa? Hay solo una, ¿verdad? Porque no se pueden repetir los elementos ni siquiera en una posición distinta, porque aquí son posiciones distintas en la parte de arriba. En cambio, en la parte de abajo, dice que los 3 dígitos, sin importar el orden, permiten una forma distinta de combinación, nada más uno. Ahorita vamos a pasar a los ejemplos, ¿sí? Ya como parte, pero quiero que vayan entendiendo esta situación. Entonces, por ejemplo, nos dice, Antonio, José, ¿nos ayuda con la lectura, por favor, del problema? Ok. En este caso, dice que primero no tiene permitido más de un lugar. Vamos a encontrar los datos. Los datos es n, es el total, ¿verdad? De equipos, n es igual a 4. Fácil, ya lo encontramos. R, ya lo habíamos visto en algún momento, solo nos dice que es campeón y subcampeón. Entonces, ¿cuántos lugares nos están dando? Solo 2, ¿verdad? Campeón y subcampeón. Entonces, 4. La pregunta es si el orden del mismo no importa, es decir, igual a la parte de acá, que si el orden no importa, ¿sí? Veamos eso. ¿Cuántas formas distintas se pueden dar dichos lugares si un equipo no tiene permitido más de un lugar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahorita vamos a analizar esta parte. Colocamos nuestra fórmula, la que habíamos visto hace un momento. Esta es n factorial, ¿verdad? Que está en la parte superior. E inferior tenemos n factorial menos n menos r. El resultado es factorial por el factorial de r. Esa era la fórmula. Yo creo que ahorita va a aparecer. Ahí está. Esta es la fórmula. El resultado que nos da es 6, ¿verdad? Entonces, dice que hay 6 formas distintas de combinar el título de campeón y subcampeón en 4 equipos. ¿Por qué creen que es esto? ¿Por qué creen que sería esto? En el tema de combinaciones.
¿Por qué nos dará este resultado? Porque el orden no importa. Ok. Entonces, nos dice que el orden no importa. ¿A qué nos está refiriendo esa parte? O sea, que no importa, puede ser campeón o subcampeón, ¿verdad? Entonces, no importa, solo pueden haber solo pueden haber 6 combinaciones posibles. ¿Cómo así? Por ejemplo, les voy a mostrar acá. Tenemos A queda de campeón y B quedaría de subcampeón, pero nos dice que no importa el orden. Entonces, esta combinación posible de campeón o subcampeón es una, ¿verdad? Solo A con B. Ahí estaría la combinación posible. Luego, podría ser, ahí va una. Vayan contándola. Nos dice que son 6. Vayamos contándola. Entonces, A con B es una. Pero también puede ser A con C, ¿verdad? Van 2. También puede ser A con D, van 3. ¿Cuál sería la otra combinación posible? B con C. B con C, van 4. ¿Cuál es la otra? B con A. B con D. B con A, no importa el orden, nos dice. Entonces esa ya fue cubierta. B con D. B con D, entonces ya van 5 Y y nos C queda con una. D. Y C con D, 6. Ahí están las 6 combinaciones sin repetición, ¿verdad? Porque no puede ser más de un lugar, pero también es el orden que están dándonos acá, dice que no importa. O sea, no importa quién de los dos esté campeón y quién subcampeón, de todo, esa combinación puede ser solo una vez. ¿Me entienden? ¿Entienden esa idea? ¿Entienden la solución del problema que ahorita les acabo de colocar? O sea, las combinaciones pueden ser A con B, pero como nos dice que no importa el orden, entonces no podemos hacer las dos, solo puede ser A, podría ser campeón y subcampeón, ¿verdad? ¿Ya? Pero no podríamos tener B con A. En la combinación sería la misma, eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? De todos modos sería la misma, uno sería campeón y el otro sería subcampeón. Eso es lo que está diciendo el problema. Vamos a ver, alguien levantó la mano, creo yo. Sí, Marlon. Sí, profe, solo por duda, ¿qué pasaría si el enunciado nos dijera que el equipo puede ser campeón y subcampeón, el mismo? No puede. O sea, en la misma situación no puede ser campeón ni subcampeón. La Sí, Ahora lógica sí no dije, deja. por lógica no se puede, pues. no se puede. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a este problema? Sí, mire, al final la aplicación de la fórmula yo no le veo complicaciones. Vamos a ver unas más complicadas más adelante, pero aquí yo la verdad no le veo. Lo que es lo complicado es el análisis de cada uno de los ejercicios, porque cada ejercicio que se presenta normalmente es diferente, ¿verdad? Y ahí es donde está el clavito, ¿sí? Vamos con el siguiente. Un estudiante tiene que responder 7 preguntas de un cuestionario de 10 preguntas no repetidas. ¿De cuántas formas puede hacer su elección si no importa el orden de las preguntas? O sea que puede, no importa en qué orden las elija, pero que siempre que elija las mismas 7, ¿verdad? Eso es lo que está. Recuerden, sin repetición. Entonces, vamos a empezar. Y Cris Eduardo, ¿cuál sería n? Porque acuérdense que primero tenemos que sacar los valores, ¿verdad? ¿Cuál sería n? El n es lo más fácil de sacar. 7. N. No, R. 1. N es
Estoy preguntando N. ¿Quién me responde? 10. Ahí. Sí, son 10. Y 7 es R, ¿verdad? Vamos a... Me da Ahí. 120. ¿Mande? El resultado me da 120. Ah, bueno, este ya lo hizo. Perfecto. Vamos a corroborar que sea ese resultado. Nos dice que la fórmula, pues ya la tenemos que ir, cada vez la tenemos que ir, pues repitiendo para que se nos vaya quedando. Entonces tenemos, el primero es 10, que es factorial de n, ¿verdad? Entonces sustituimos. Dividido, tenemos una operación interna a paréntesis, por lo tanto se hace primero, n menos r, n es 10 y r es 7. Entonces 10 menos 7 nos da 3. Factorial de 3, ahora ese factorial de 3 multiplicado por 7, por factorial de 7 también, y lo hacemos la operación, la división que está ahí, ¿verdad? Ahí vamos haciendo 10 menos 7 factorial de 3, se multiplica, ¿verdad? En este caso, podríamos decir, bueno, hagamos por separado. Factorial de 3 nos da 6. Factorial de 7 nos da 5040. Y vayan realizando sus cálculos ahí para poder ir familiarizando. Y factorial de 100, perdón, de 10, perdón, 3.628.800, ¿sí? Esto simplemente es ir desglosando, ir realizando las operaciones que nos va dando. Y el resultado, como bien nos dijo el compañero, es 120. Recuérdense que tenemos que ser claros a la hora de ir realizando las operaciones. Yo les digo, esta parte de las operaciones como tal, les diría, bueno, no las hagamos. Porque todo va a ser a mano, ¿verdad? O sea, es decir, lo vamos a hacer así a papel y lápiz, ¿verdad? Por lo tanto, podemos dejarlo así como está, por lo menos la segunda línea donde ya desglosamos y luego dar el resultado final, porque todas estas operaciones las podemos hacer en nuestra calculadora y pues el chiste es saber operarlas. Estamos claros con eso, ¿verdad? Porque manejar números tan grandes nos vamos a equivocar ahí y vamos a dar una respuesta mala. Pero tenemos que saber utilizar bien nuestra calculadora. Dígame, Samuel Estuardo. Solo una pregunta con las fórmulas. ¿Cuál era la que para repetir y las que para cuando no se tiene que repetir? ¿Cuál era? Ahorita, Ajá. las vamos a tener ahí, ¿verdad? Pero ya que usted las quiere, voy a regresar. Son esas dos que están acá. Esta es sin repetición, es la que estamos usando ahorita. Y esta es con repetición, Ajá. la que vamos a usar en los ejercicios Bueno. dentro de un ratito. ¿Ya? Gracias. Para servirle. Bueno, vamos a regresar a donde íbamos. Estamos en este ejercicio y el compañero pues ya lo había resuelto. Ahí está. ¿Alguien tiene alguna duda en este momento? Al final, en la respuesta, no tenemos que dejar únicamente el número, tenemos que responder, ¿verdad? Es decir, que 7 de 10 preguntas distintas de un cuento. ¿Cuál elija primero, verdad? ¿Sí? No, esa es la situación. Ahí vemos la fórmula. Para el compañero que andaba preguntando cuál era la fórmula, ahí está. Ok. Aquí hay, es casi el mismo problema, pero tiene otra restricción. Vamos a ver. Eric Antonio, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Y la interpretación de los datos. ¿Qué datos voy a encontrar acá? Eric, si está hablando no tiene su micro activo. Tenía bloqueado el micrófono. Me imaginé. ¿Nos ayuda, por favor, con la lectura?
Claro, con mucho gusto. Un estudiante tiene que es la misma, ¿verdad? Tiene una variación. Lea. Ok. Un estudiante tiene que responder 7 preguntas de un cuestionario. 10 preguntas no repetidas. Si debe responder las primeras 2 preguntas del cuestionario, ¿de cuántas formas distintas puede hacer su elección si no importa el orden de las de las preguntas restantes? Ok. Vamos a identificar en este caso cuál es N. ¿Por qué N es 8? Vamos a ver, ahí ya está la respuesta, pero ¿por qué N? ¿Cómo lo analizaría usted? Y los demás también analícenlo, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo esa parte. Se le restó lo que es el 2 al 10. ¿Ok? Porque ya Ok. tiene que Porque no responder. están. A ver, vamos a ver. Marlon levantó la mano. ¿Quiere aportar algo? Perdón. Ah, sí, decía que como ya las 2 primeras preguntas es obligatorio responderlas, ya solo nos quedan 8. Ok, muy bien. Es correcto. Marlon levantó otra vez la mano. No, O es sea, me equivoco. entonces, vean, acá la idea es que como nos dice que obligatoriamente las primeras 2 se tienen que responder. Ahí ya no hay pierde, esas son las 2 que sí se tienen que responder. Entonces, ese 2, lo que tenemos que hacer con ese 2 es irle restando a los números que tenemos, es decir, a la cantidad de 10 ya no sería el total, sino que entonces sería 8, porque restamos 10 menos 2, nos da 8. De esos 8 es que vamos a tener que elegir, pero nos dice, tienen que responder 7, así que aplica lo mismo para R. Como ya respondimos 2 obligatoriamente y tenemos que responder 7, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería R? Aplicamos el mismo concepto. El resultado de R es 7, porque hacemos lo mismo. Como ya respondimos 2, de esas 7 preguntas que yo tengo que responder, entonces, como ya respondí 2, ya solo me queda para poder tener 5. ¿Entendido? Y luego de eso, ¿qué pasaría? Aplicamos la misma fórmula. ¿Quién me da el resultado, por favor? 56. 56. Veamos. Ya vieron, la aplicación de las fórmulas es lo más fácil. La interpretación de los problemas, creo que ahí es donde vamos quedando un poquito inconclusos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Solo denme tiempo que ahí viene Eddie Alberto. Yo solo quiero copiar eso. ¿Ok? Ya, está bien. Ah, lo acuérdense de ir validando toda la información que vamos a hacer. Las fórmulas son las mismas, simplemente el análisis de los datos es la diferencia. Ya. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Sí, no son los compañeros. Ok. Bueno, y entonces la respuesta dice 56 formas distintas de elegir 5 de 8 preguntas distintas de un cuestionario. Pero como era 10, ¿verdad? Teniendo 2 como tal, ya definidas de que debo responderlas sí o sí, ¿verdad? Por eso es que se hizo esta variación acá. Vamos con la, y ahí está la fórmula para que la veamos como que validando y verificando, ¿sí?
Bueno, vamos a ver. Emilio, Alejandro, necesito el apoyo en que nos lea el problema y también nos dé el razonamiento de cuál sería N y cuál sería R. ¿Sí? Vamos, Emilio. Está bien, claro. Un estudiante tiene un cuestionario de 10 preguntas diferentes. ¿De cuántas formas distintas puede elegir 3 preguntas de las primeras 5 del cuestionario y 4 preguntas de las mismas 5 del cuestionario si el orden de la elección no importa? Para mí, N sería 10 y R sería 3. Muy bien, vamos a ver. En este caso, nos está marcando que vamos a encontrar variaciones, ¿sí? Y vamos a ver por qué. ¿Por qué creen ustedes que el problema nos está dando N1 y N2? Porque son 10 preguntas distintas y tiene que escoger 5. Vamos a ver. Hay algo ahí. Eric, Antonio. Porque se generan 2 variables al dividir cada una, entonces es como que 5 y se parte el contenido, es como que usted agarra una manzana y la parte a la mitad, ahora tiene 2. Correcto, porque de 10 preguntas, que era el parámetro inicial, ¿verdad? La variable inicial, que eran 10 preguntas diferentes, pasó a tener dos porciones, ¿verdad? Las primeras 5 es una y las últimas 5 es otra. Por lo tanto, tenemos que trabajarlo como N1 o N2. Si lo hubiéramos hecho de forma independiente, sería como que trabajar las primeras 5 como un ejercicio individual y las segundas 5 como otro ejercicio individual. ¿Me entienden? Porque nos dice que de las primeras 5 debemos elegir 3 y de las últimas 5 debemos elegir 4. Por lo tanto, nos da N1 es igual a 5 y N2 es igual a 5 porque ya no es 10, sino que ahora son 2 porciones de 5, cada una independiente, ¿verdad? Y nos da 5, N1 5 y N2 también 5. Y en R, pues la misma lógica, ¿verdad? Si de 5 solo podemos elegir 3, entonces ese es R. Y en el otro, de las últimas 5, podemos elegir o debemos elegir 4, entonces esa es R2. ¿Sí? Y luego hacemos procedimiento por procedimiento, ¿verdad? Cada una por separado, si se dan cuenta acá, las fórmulas. ¿Y alguien ya sacó el resultado? ¿Cuál sería el resultado? De las primeras 10, Ok. de las segundas 5. La primera es 10 y la segunda. 5. Ok, ahí está el procedimiento y el resultado. Pero no hemos terminado, ¿verdad? Porque después dice que para encontrar el número de combinaciones posibles, ¿verdad? Aquí, a la hora de hacer este ejercicio, tenemos que llegar a una conclusión. ¿Se acuerdan? El principio de la multiplicación simplemente está dada en encontrar por la combinación de N2, R2, que sería 10 por 5.
y el total sea 50. Entonces, no sé qué, 50 formas de elegir 7 de 10 preguntas. Perdón, esto no es. No, y no es la respuesta. 50 formas distintas de elegir, ¿verdad? De las primeras 5, 3 preguntas y de las segundas 5, de las últimas 5, 4 preguntas. Eso sería, eso está incorrecto, así que yo lo voy a modificar en un momento. ¿Está claro lo que tenemos que realizar por acá? Más o menos. Ok. Bueno, esto, vamos a ver. Ya. Vean, sí son 50 formas distintas de elegir 10 preguntas distintas de un cuestionario, teniendo 2 sectores, ¿verdad? Esa es la parte principal de acá. Entonces, no se me complique, lo único es que si en el problema nos llegan a dar como que clasificaciones de como que segmentos o porciones de un mismo problema, entonces se tiene que trabajar con, podemos trabajar con N1, N2, N3, dependiendo la cantidad de porciones que nos pidan que podamos tomar, ¿verdad? Total, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Muy bien, vamos a pasar a este ejercicio. Por favor, este ejercicio lo tienen que hacer en hojas. Vamos a entregar hoy, ¿verdad? Así que vamos a tener unos 10, 15 minutos para hacerlo. Si alguien presenta algún inconveniente, me lo hace saber, pero lo vamos a subir el día de hoy, ¿sí? Por cierto, ya no hay nadie de la nueva acá, porque ¿se acuerdan? Yo les platiqué, les mandé un mensaje de que tenían que según la universidad de la sede de allá, indicó que los de la nueva, de la sección A, se iban a incluir en la sección B de aquí de Santa. Entonces, yo no tengo ningún problema y tal vez algunas cosas se les da después del curso, que es el que te doy la sección. Para los demás, empecemos a hacer. No, solo resuélvanlo. Coloquen ejercicio de combinaciones y coloquen el 1, inciso 20 y van sacando los ¿cómo se llama? De todos modos, recuerden, estas presentaciones yo la voy a subir al portal. Lo único que no la he subido ahorita porque quería que ustedes hicieran los ejercicios. Aquí ya tengo las respuestas, ¿verdad? Así que, pero para efectos de clase de hoy necesito que las resuelvan. Buenas tardes, ingeniero. Yo soy de la nueva. Ajá. Y también hoy es mi primer día de clases. En este caso, ¿cómo le hacemos? Ok, ¿usted ha estado recibiendo todos los cursos con los compañeros de ahorita? Sí, el día de hoy empecé desde el primer curso. Pero usted le escribió al ingeniero Ronald. ¿Está usando Arturo? Sí, yo creo que él fue el que nos pidió hoy los horarios pero usted no tiene habilitada la plataforma entonces. Hasta el día lunes. Bueno, hágale ejercicio, tómale una captura de pantalla y para saber de qué estamos hablando y luego lo va a subir, ¿sí? Pero de todos modos hágalo. Ahora, con el tema de la sección A o B, veamos el lunes cuando usted vea su plataforma y vea en qué horario le toca mi curso. Si le toca de 2 a 3, de 2 a 4 o le toca de 4 a 6. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, 15 minutos empezando desde ahorita. A las 3 de la tarde vamos a continuar con esto.
Igual, si tienen alguna duda, me la hacen saber. Aquí estamos para aclarar dudas. Vean, en la plataforma les habilité ya para poder subirlo. No lo van a subir hasta que terminemos, porque tenemos más ejercicios, ¿verdad? Tenemos otro tema todavía, pero lo vamos a resolver después de esto. Simplemente vayan resolviéndolo y al final vamos a subir todo junto.
Si en lo que van haciendo tienen alguna duda, podemos resolverlo, ¿verdad? Eso es viable también. Solo me dicen. Compañeros, a alguien más le salieron cantidades grandes. Es normal. sí. Así funciona. Sí. Bueno, ya somos dos. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuéntame. ¿Es necesario escribir las grandes cantidades o la respuesta? El resultado final. Ah, bueno, gracias. Si quiere, como les dije en un principio, podemos dejarlo referenciado, ¿verdad? Hasta donde tengamos
los factoriales y luego colocar el resultado final. Porque les dije que es muy complicado trabajar con números tan grandes.
Bueno, vamos a continuar, jóvenes. ¿Cómo les quedó la número 1? Perdón, el inciso A. Tengo miedo. ¿Cómo les quedó? 4.457.000, Ajá, 1000, ajá, 400. 400, así es. Correcto. Bueno, veamos. Yo sé que acá nosotros podríamos empezar a analizar, pero mire, de 28 estudiantes. Vamos a ver, de grado 2, dice, ¿verdad? Sí. De 28 estudiantes, ustedes pueden seleccionar 7 estudiantes para formar parte de la selección vamos a ver, no, ese era la vez. Ese. De tercer grado, ¿verdad? 25 estudiantes. De 25 estudiantes tenemos que seleccionar para un equipo de fútbol. Ahí no nos daban qué cantidad, pero sabemos que un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, ¿verdad? Del fútbol 11. Entonces, referente a eso. El resultado, si se dan cuenta, es un número bastante alto. Vamos a ver quién, ¿por qué creen que da este número? ¿Por qué creen que nos da este número? Porque es el factorial de 25. Ajá, pero ¿creen que es lógico tener este número tan grande? 4 millones. El resultado es correcto, ¿verdad? El resultado es correcto, así nos lo marca la fórmula. Yo pienso solo... que Ujú. a la hora de elegir solo uno, a la hora de ordenarlos, hay otros 24 alumnos que podemos mezclar a la hora de elegirlos y así sucesivamente con los 25, no sé, así lo... Sí, ese es el tema, ¿verdad? Acuérdense que acá nos dice que son 11, ¿verdad? Y esos 11 los podemos ir combinando con otros 13, no, 14 más, ¿sí? Y entonces esa variación, esa combinación, esas combinaciones, pues nos dan este número tan grande. Entonces, yo para que lo tengan presente, a veces trabajamos así por lógica, ¿verdad? Pero en este caso, no nos podemos o no podemos gráficamente hacer todas las combinaciones que pueden salir. Entonces, para ello, únicamente utilizamos nuestra fórmula, la fórmula que estamos pues trabajando, ¿verdad? Y debido a eso es que estamos realizando nuestro ejercicio. ¿Sí? Así que si les sale un número tan grande, no le tengan miedo o piensen de que hay algo malo, ¿verdad? Sino que sí, en el tema de combinaciones, al utilizar el factorial de ciertos números, nos van a salir resultados un poquito elevados, ¿verdad? Si aquí fuéramos incrementando, si acá fuéramos incrementando el valor de n, de r, perdón, fuera también estaríamos haciendo algún tipo de variación, ¿verdad? Así que también eso podemos irlo, pues va a ir modificando, pero en este caso el resultado sí es este, para que lo tengamos ahí presente. El de la B, el inciso B. 1.184.040. Ok. En este caso, si se dan cuenta, nos fue bajando, digámoslo así, aumentó el factorial de 28, pero también disminuyó la cantidad, ¿verdad?, de elementos que vamos a seleccionar. Y entonces eso hizo que bajara a las combinaciones posibles. Así que eso también va variando ahí. Y el inciso C.
Bueno, este era bastante complicado porque nos decía, si ambos grados se integran, integran es, y sin importar el orden de elección, se eligen a 8 estudiantes de cada grado. ¿Cuántas posibilidades diferentes se tendrían para formar el equipo? Entonces, ¿qué se debe de hacer acá? Bueno, tendríamos como que un total que sería 28 y 25, pero nos están diciendo, mire, de seleccionar 8, ¿verdad? Y entonces empezamos a sacar N1, ¿verdad? Que sería el grado 2, que sería 28 factorial, y luego todo lo demás que hacemos, que es N-8, N-R, ¿verdad? Acá, sacamos el factorial de eso por 8, que sería 20, ¿verdad? Por factorial de 20 por el factorial de 8, y a 28 factorial lo dividimos dentro de este resultado. En este tomamos como el grado 3 como el otro segmento, también trabajamos con un R2 de 8 y lo vamos desglosando para que nos dé los dos resultados. Y como en uno de los ejemplos que estuvimos viendo, el resultado de estos dos, ¿qué tenemos que hacerlo? Multiplicarlo, y ahí sí nos da un número que está demasiado grande, ¿verdad? Así que si no le colocaron los números, o si no acá, y dejémoslo, para que no coloquen todos estos números, dejémoslo como que solo referenciado. Es decir, el total, que es el total de combinaciones, va a ser igual a C1, ¿verdad? CN1 y CR1 multiplicado por CN2 y CR2. ¿Estamos claros? Para que no tengan que hacer todo esta, que escribir todos los números. ¿Entendido? Más que todo, solo colocar la combinación. O sea, esa Esto de acá. Exactamente, esa combinación nada más sin colocar sin colocar los resultados, porque ya sabemos que es la multiplicación del resultado de estos dos. ¿Verdad? Listo. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Está un poco complicado o no está complicado? Yo siento que la aplicación de las fórmulas no está complicado. Lo complicado un poco más es la cantidad de combinaciones que se pueden dar, ¿verdad? Esa es la parte, creo yo, que principal acá del problema que podemos tener. Bueno. ¿Sí? A la hora de subir el ejercicio, los resultados, yo lo he estado pegando en una hoja de Word y lo he convertido a PDF, no sé si está bien. No, tiene que ser a mano. Todos los ejercicios que hagamos tienen que ser a mano. No, lo que he pegado en Word son las fotos de... Sí, así sí, está bien. Y lo transfiere a un formato PDF para que no se sobrepongan las imágenes y lo sube, ¿verdad? Pero todavía no lo voy a subir porque tenemos más ejercicios el día de hoy. Hasta que sea el último. Bueno, tenemos este otro. Lo vamos a ir validando. No lo van a subir, solo lo vamos a resolver. Dice por acá, vamos a ver, Fray García, ¿me ayuda con la lectura, por favor, del ejercicio? ¿Y cómo cree usted que podría resolverse? Está bien. Elena saca 5 cartas de una baraja estándar de 52 barajas. ¿De cuántas formas distintas puede resultar que, sin importar el orden de selección de las cartas, su selección no tenga tréboles? Ok, aquí está un poco complicado si no sabemos de cómo se conforma una baraja de cartas, ¿verdad? Dice que tiene 52, ¿verdad? Y saca 5 cartas, pero acá tenemos que establecer ciertos parámetros, ¿verdad? Nos dice que N va a ser igual a 39. ¿Por qué? Porque vamos a ver, permítanme, ese no es correcto.
52 es... vamos a ver. Un segundito, que no está correcto. A ver, a ver, este ejercicio está malo, perdonen. Vamos a dejar de compartir y lo voy a verificar. Deme un segundito porque sí está mero extraño. No sé por qué está así. A ver. Aquí. Bueno, a ver, miren, ese ejercicio está malo, lo voy a quitar porque si no, las operaciones están incorrectas, así que no conviene que lo tenga. Pero entonces vamos a pasar directamente a la otra parte, que sería, y porque me llevaría tiempo corregirlo, me llevaría tiempo estarlo corrigiendo, entonces no vale la pena porque tenemos poco tiempo. Vamos a continuar entonces, y era solo un ejemplo, no era un ejemplo. Vamos a ver. Acá está. Nos corresponde lo que acabamos de ver son ejemplos y ejercicios sobre combinaciones sin repetición, utilizando esta fórmula que vimos. ¿Se acuerdan que estuvimos manejando una nueva fórmula, o por lo menos la vimos? Vimos una nueva fórmula, la cual vamos a trabajar en este momento. Entonces, lo único que tenemos que hacer es como que establecer bien cómo es la fórmula para luego aplicarla. En el ejercicio que ahorita acabo de quitar, porque sí está malo, estaba mal la resta y luego estaba mal toda la operación. Por eso es que no se los estoy dando, ¿verdad? No sé por qué está malo, porque tuve que haberlo revisado, pero no sé, tal vez es una versión diferente. Entonces, veamos, acá dice que en una tienda hay camisas de 5 colores diferentes. ¿Cuántos grupos de 4 camisas podemos hacer? Podemos formar si el orden no importa y está permitido repeticiones de colores. Bueno, acá nos están dando ciertos parámetros. Repetir los colores. Por ende, ¿qué creen que va a suceder, jóvenes? ¿Creen que los números van a salir más pequeños o van a salir más grandes? Altos. Más altos, ¿verdad? Porque nos va a permitir repeticiones, ¿verdad? Vamos a evaluarlo con la fórmula, porque acuérdense que la fórmula cambia, ¿sí? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos que utilizar n y también tenemos que utilizar r, ¿verdad? Entonces nos dice n, cantidad de objetos distintos. R, elementos objetos de n a los cuales se hace referencia sin importar el orden de repetición. En este caso sí podemos repetir, ¿verdad? Porque acá, si se dan cuenta, dice que la lógica también nos permite saber si permite repetición o no, porque dice que hay camisas de 5 colores diferentes. O sea, pueden haber muchas de rojo, muchas de amarillo, muchas de azul, ya, muchas, o sea, diferentes. Era como lo que hablamos en las permutaciones, cuando había las pelotas, ¿verdad? De pool, ¿cómo se llama? Tuviéramos más otro set de pelotas y así, más sets, ¿verdad? Y aquí sí existen, por eso dice que hay camisas de 5 colores, hay más, ¿verdad? Hay muchas. Y dice que tenemos que elegir grupos de 4 camisas. Entonces vamos a ver, ya sabemos que es N y R, pues también ya nos la está dando. Veamos por qué. N, cantidad de objetos distintos. Y R, objetos de N a los cuales se hace referencia sin importar el orden de repetición. ¿Qué vemos aquí de extraño?
Que ahora es menor n. Ajá. ¿Por qué creen que aplica eso o funciona de esa forma? Porque aquí sí se puede repetir. O sea, se puede elegir una verde, una amarilla, y saltarse una azul después a... Fíjese que no. ¿Sí? A ver, ¿quién? Yo opino porque N es la cantidad de objetos. O sea, la camisa es un objeto. El color es un elemento. No sé Ok. si... Bien, por ahí va la situación. Vean la pregunta, dice, ¿cuántos grupos de 4 camisas? ¿Cuál es el total? Son ¿Cuál es el- Son 4. cuatro camisas tiene cada grupo. Ajá, entonces el total de elementos, ¿verdad? Distintos, en este caso, ¿cuánto sería? 4, ¿verdad? Porque van a formar grupos de esa cantidad, entonces por eso es 4 en esta posición. Dice cantidad de objetos distintos, ¿verdad? Aquí que pertenecen al grupo que estamos ordenando. Y R, elementos o objetos de N a los cuales se hace referencia. ¿Será a la cantidad de 4 o hacemos referencia a los colores? A los colores. La cantidad de objetos. No, a los colores, ¿verdad? Por eso es R, es que hay 5, pero ¿de cuántos vamos a formar los grupos? De 4, ¿verdad? Entonces, la fórmula está acá, ustedes la pueden observar, vamos a buscarla para que nos dé, ahí está. Esta es la fórmula que vimos hace algunas diapositivas, n más r menos 1, factorial, ¿verdad? De esto, es lo mismo que están haciendo acá. Encontramos n es igual a 4 más r es igual a 5 menos 1, ahí está. Factorial de ese resultado, si hacemos esta operación nos da 8, ¿verdad? Factorial de 8 son 40.320. Si hacemos el divisor, ¿verdad? 4, que es n, menos de 5 es 120, factorial de 3 es 6. La multiplicación de esto nos da 720 y 40.320 dividido 720 nos da 56. Entonces, la respuesta es 56 formas distintas de combinar grupos de 4 camisas, porque es el número de total de elementos que va a tener el grupo, ¿verdad? Que sería 4. ¿De cuántos colores distintos? De 5, ¿verdad? De 5 colores. Al permitir repeticiones de colores. Entonces, así es como nos funcionaría este ejercicio. Una consulta. Recuerden que... Sí, cuéntame. Con respecto a lo del inicio de la fórmula donde dice C paréntesis N más R menos 1, es la consecuente para identificar que es una combinación con repetición, ¿verdad? Sí, así es. Ok, sí, porque al final queda igual, entonces por eso preguntaba, porque si fuera una ecuación, pues fuera diferente. Uh-huh. Nada más, gracias. Listo para servirle. Bueno, ya terminó ahí el compañero. Recuérdense que todo esto va a estar en la presentación que les voy a cargar al terminar el curso, ¿verdad? Al terminar la clase. Pero bueno, siempre... Ese es constante. Ahí no hay para dónde. Es 1.
¿Ya? Bueno, solo copie, pues al final solo es la fórmula, ¿verdad? Y después ya puede proceder a hacer el cálculo. Bueno, vamos a seguir, si no, no nos va a dar tiempo. Dice, vamos a ver para que no escuchen mi voz. Freddy, Javier, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Buenas tardes. Dice, combinar un restaurante de comida rápida donde cada uno puede comer hamburguesas, hot dogs, tacos y sándwiches. ¿Cuántas formas distintas tiene cada estudiante si es permitido repetir comida? Si el orden de elección de comida no importa. Ok, muy bien. ¿Cuál sería N y cuál sería R? Pues supongo, ¿verdad?, que M serían los diferentes platos de comida que hay disponibles y R serían las diferentes combinaciones. Ok. N4, ¿cuál es la razón de que sea N4? Porque hay 4 platillos distintos. Ok, sí, es correcto. ¿Se acuerdan en los otros ejercicios? Utilizábamos alumnos o utilizábamos personas para elegir de ellos grupos de fútbol, ¿verdad? Acá, ¿de qué estamos hablando? De los objetos diferentes. Opciones. Dice, de las opciones de comida, ¿verdad? No de los estudiantes. Por eso es que tenemos 4, ¿verdad? Que serían hamburguesas, hot dog, tacos y sándwich. Y no 7, que sería de los estudiantes. Entonces, ¿cuál sería R? Sería 7, ¿verdad? Porque acá tenemos que de esas 4 combinaciones, ¿verdad? Podemos elegir acá, ¿verdad? 4, que son estos tipos de comida. Entonces ahí cambia qué es lo que vamos a... Porque no vamos a combinar a los estudiantes, ¿verdad? Sino que ¿qué vamos a combinar? La comida, ¿sí? Y el resultado, pues ya saben cuál es la fórmula. Aplicar la fórmula y nos da 120. Esta es la fórmula y simplemente la aplicamos. Dice, 120 formas distintas de combinar la comida rápida tienen los estudiantes. ¿Qué vamos a combinar? No vamos a combinar a los estudiantes, ¿sí? Vamos a combinar la comida, ¿verdad? Y en este caso los tipos de comida son 4. Por eso es que ese es N, ¿verdad? ¿Entienden esa parte? ¿Entendemos este ejercicio? ¿Dudas? ¿Alguna duda, jóvenes? Muchas, creo. No, no tanto. O sea, aplicar la fórmula creo que no, es encontrar los valores. Pero por eso quiero que vayan entendiendo cada uno de los ejercicios. ¿Vamos bien? Vamos. Ok, siguiente. Bueno, estos ya son ejercicios que tenemos que resolver y que tenemos que subir. De la misma manera que en el anterior, quiero que por favor lo tratemos de resolver y en un momento, unos 10 minutos, pues el otro dimos 15, aquí vamos a dar 10, vamos a dar la resolución del mismo, ¿sí? Así que tenemos 10 minutos para poder resolver este ejercicio. Cualquier duda que tengan me preguntan. ¿Sí?
Ingeniero, Perdón, dígame. tengo una pregunta. Esta tarea, estos ejercicios, ¿a qué horas hay que subirlos? ¿Al terminar esta clase o...? Les estoy dejando hasta las 23 horas hasta las 24 horas de hoy. Ah, ok, Pero gracias. lo que de una vez lo hagan, ¿verdad? Tómenle fotos, súbanlo y ya se evita tener que estar esperando, ¿verdad? Muchas gracias. Hay tiempo para terminarlo acá. ¿Sí?
A ver, ¿quién ya hizo la 1? A mí me da. ¿Ok? ¿Cuánto les dio? 120 me sale a mí, profe. A mí me dio 1365. A mí también. 1300. A mí 210. Ok, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué les dio ese resultado? 1365. N es igual a 5, que son los sabores de helado. Y 11, los helados, ¿verdad? Lo que puedo combinar entre los 5 sabores. Y como se aceptan repeticiones, entonces utilicé esa fórmula y me dio un total de 1365. 1365. Vamos a ver, a los que les dio 210, ¿cómo resolvieron la operación? ¿Cuál es el resultado? M5, donde R, donde 11 lo resté menos 5. Me dio un total de 6. ¿Por qué le restó menos 5? ¿Por qué le restó menos 5? A ver, yo estoy preguntando por qué, porque sí es ese resultado, pero ¿por qué es eso? Vean, les voy a explicar por qué, si no, este tiene una pequeña variación. La variación es esta descripción que está acá. Como el compañero lo dijo, primero, ¿no? Nos había dicho que R era 11. Y tú tienes razón. Si no tuviera esta pequeña restricción acá, de que entre los 11, de elegir 11 helados y que entre los 5 sabores, ¿verdad? Para que haya al menos un helado de cada sabor. Como de estos 11 tiene que haber uno de cada sabor, entonces trabajamos la misma idea de el ejercicio anterior, ¿se acuerdan? Cuando habían como que cuando sí o sí teníamos que hacer algo. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Era sin repetición. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Que nos decía que sí o sí tenía que haber. Entonces, ¿qué hacíamos en ese punto? Restábamos lo que teníamos que sí o sí hacer. Ok, sí, pero en este caso, de los 11, porque los sabores son los que tenemos que combinar, ¿verdad? Y fijo tenemos que tener de esos 5 sabores, pero ¿sobre qué? Sobre la elección. Entonces, debido a eso, este ejercicio tiene esa peculiaridad y ese cambio que sí, definitivamente no lo habíamos visto y pues yo no les di un ejemplo referente a eso, pero acá era el detalle. Teníamos que identificar que no podía ser resuelto. Ahí el compañero, no sé por qué le restó menos 5, no sé si lo buscó en internet, pero así funciona, ¿verdad? Y creo que sí aparece. Entonces,
El resultado es eso. ¿Por qué? Porque sí o sí tiene que haber un helado de cada sabor. Entonces, de esos 11, ¿verdad? Que se pueden elegir, yo le tengo que quitar 5, porque esos 5 tiene que haber uno, sí o sí. Y por lo tanto, 11 menos 5 me va a dar 6. Así que cuando encontremos ejercicios que tengan esta como que restricción, esta validación como tal, tenemos que hacerlo de esta forma, ¿entendido? Y luego simplemente vamos a utilizar nuestra fórmula tal cual está para encontrar el valor. Entonces nos dice que son 210 formas distintas de elegir de 11 helados para que haya al menos un helado de cada sabor y nos quede este resultado. Entendemos aquí, la única diferencia que tenemos es esta restricción, que tiene que haber un helado de cada sabor, cosa que no nos lo decía en ninguno de los ejercicios que habíamos mostrado. Si no nos lo dice, lo resolvemos tal cual como lo tenemos acá, ¿verdad? Así como esto. Si nos dice que tiene que haber, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tal cual como lo hicimos cuando estábamos viendo las combinaciones, ¿verdad? Sin repetición, tener que como que evaluar en realidad del total que me están dando, pero tengo que evaluar de qué, ¿verdad? Sobre qué. En este caso, sobre la cantidad de helados, ¿sí? Que tendríamos que tener, ¿sí? Porque lo que estamos combinando son los 5 sabores, ¿verdad? Bueno, no sé si queda claro esta resolución, la resolución del ejercicio 1. Que al final lo terminamos haciendo como un ejemplo, ¿verdad? Solo quería verificar con ustedes que es otro tipo de restricciones que podríamos tener en los ejercicios. ¿Alguna pregunta? Profe, realmente no me quedó muy claro. ¿No le quedó claro? ¿Qué parte? ¿La de la resta de los sabores? Sí, porque a mí no me ha dado ese resultado. Ok, bueno, pero creo que la única diferencia acá es que si usted eligió N como 5 y 11 como R, estaba en lo correcto, ¿verdad? Ahí sí está en lo correcto. Y si usted lo operó así, también podríamos decirle que encontró el resultado esperado, pero en este ejercicio tenía una validación más que teníamos que incorporar, la cual nos decía que al menos tenía que haber un helado de cada sabor, ¿ya? Y entonces ahí en ese tema, entonces tenemos que cambiar, digámoslo así, y en lugar de utilizar 11, le vamos a restar 5. ¿Por qué? Porque son los 5 sabores que sí o sí tienen que haber. Entonces ya no nos queda 11, nos queda R como 6. Nada más. Y así, ya, lo demás pues ya lo vamos a operar, ¿verdad? Tal cual como está. Era como una que había en la tarea donde había una palabra, pero no teníamos que menear las vocales, solo las consonantes. Cabal, así, algo así. Bueno, no sé, aquí la única diferencia es eso, ¿verdad? Esta restriccióncita de acá, donde nos dice un helado de cada sabor, esa es la clave. Entonces, fijo, tenemos que tener y reservar 5, ¿verdad? De esos 11 tenemos que reservar 5. Por lo tanto, ¿cuántos podemos combinar todavía? ¿Cuántos quedan, verdad? De esos 11 ya no podemos combinarlo de demás, sino que tienen que haber 5, como uno de cada sabor, ¿verdad? Como mínimo, aquí, ¿verdad? Nos dice, por eso ya no es 11, sino que sería 6, porque a los 6 le quitamos el 5 para que nos quede ese valor. Bueno, veamos el 2. También tenía una parte así, y pues me disculpo porque no debería haberles colocado el ejercicio como tal así. Les recuerdo que
las presentaciones pues ya no las mandan, ¿verdad? Entonces, en este caso, este ejercicio tenía esa restricción todavía. Y aquí precisamente tiene una más. Nos dice, y tal vez lo vamos a resolver todos juntos para poder entrar en detalle. ¿De cuántas formas podemos distribuir 7 manzanas y 6 naranjas entre 4 niños? ¿Sí? El total, en este caso, son 4, ¿verdad? Tanto N1 como N2. ¿Por qué vamos a usar N1 y N2? Permítanme, ahí está. No, solo voy a modificar algo para que lo puedan ver bien. Estaba encima. A ver, aquí va. Aquí está. Aquí estamos. Ahí está. Ahora sí. Moví esto que estaba aquí encima para acá para que podamos ver bien todo. Entonces nos dice, mire, ¿de cuántas formas podemos combinar 7 manzanas y 6 naranjas entre 4 niños? Si el orden de distribución no importa y es permitido las repeticiones de tal modo que cada uno de los niños reciba al menos una manzana. Miren, aquí otra vez está, reciban al menos una manzana, pero acá está el detalle. Tenemos dos como que problemas dentro de uno. ¿Se acuerdan el otro el de las preguntas, que era la primera parte escoger 3 de ahí y de 5, y la segunda parte era de las últimas 5 escoger 4? Este ejercicio es similar a ese, ¿verdad? Porque tengo de 7 manzanas, tengo que darle a 4 niños. Y de 6 naranjas, tengo que darle a 4 niños. Entonces, voy a empezar a validar esto. N va a ser 4 porque es el total, ¿verdad? De los niños, en este caso, de los niños, que es lo que me están pidiendo, ¿verdad? De cuántas formas podemos distribuir 7 manzanas y 6 naranjas entre 4 niños. Ya, ahí está. Si el orden de distribución no importa y es permitido las repeticiones de tal modo que cada uno de los niños reciba al menos una manzana. Entonces acá, en las manzanas, me está dando una restricción. La restricción es que tienen que tener al menos una manzana. Entonces, N1 va a ser 4 y N2 va a ser 4 porque son la cantidad de niños, ¿sí? Ahora, R1, que es el de las manzanas, aplica lo mismo que en el ejercicio de los helados. En lugar de ser 7, porque eran 7 la cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser? Dice que tiene que recibir, cada uno de los niños tiene que recibir al menos una manzana. ¿Cuántas manzanas tienen que estar ya reservadas? ¿Jóvenes? 4. Y por eso de que tienen que recibir al menos una manzana cada niño, entonces a las 7 manzanas que estaban acá, les quito una, ¿verdad? Perdón, una de cada uno de ellos, que son 4, entonces 7 menos 4 nos da 3. Es decir, que R1 va a ser igual a 3. Luego de eso, utilizo esta fórmula y resuelvo el ejercicio tal cual, ¿verdad? Y me da 20. Eso lo dejo porque acabo de encontrar las combinaciones al utilizar las 7 manzanas dentro de los 4 niños, pero que cada uno de ellos reciba por lo menos una. Entonces tengo 20 combinaciones posibles. El de las naranjas ya es igual a los ejercicios que estuvimos resolviendo. Que nos dice, mire, N2 es 4, ¿verdad? 4 niños. Y R2 es la cantidad de naranjas que yo tengo. En este caso, 6. Por lo tanto, R2 es 6. Y ahí no le tengo que quitar nada. ¿Por qué no le tengo que quitar nada? ¿Jóvenes? Porque ahí no está especificando que le reste a la naranja, sino que solo a las manzanas. Sí, y es que no dice que le reste, dice que cada niño debe recibir por lo menos una manzana, ¿verdad? No me está restringiendo diciendo que cada niño debe recibir 6 naranjas, ¿verdad?
hubiera una variación todavía si dijera, mire, 2 de los niños tienen que recibir una manzana. Entonces, acá en lugar de restarle 4, ¿cuánto tendría que haberle restado a esta de acá? 2, ¿verdad? 7 menos 2, entonces ahí ya lo opero. Pero como no dice, y tampoco dice el de las naranjas, ¿verdad? Entonces tengo la combinación y me da 84. ¿Qué tengo que hacer después? Tal cual como hemos hecho en los ejercicios que se compone de 2 segmentos, ¿verdad? El ejercicio, tenemos que multiplicar los resultados para encontrar el número de combinaciones posibles a encontrar. Y entonces ya dar la respuesta. Bueno, yo sé que tal vez esto confunde un poco, ¿verdad? Pero pues se resuelve de esta forma y pues yo voy a verificar de colocarle ejercicios que tengan la misma dinámica, ¿verdad? Si se dan cuenta, casi son las mismas ideas entre las de con repetición y sin repetición, ¿verdad? Solo hay que, ya dejamos por un lado el tema de cómo aplicar la fórmula, porque esa es repetitiva, ¿verdad? Sino que más es cómo encontrar los valores de n y los valores de r, que en realidad son 2 nada más, ¿verdad? Pero depende del ejercicio, pueden ser 4 combinaciones. Y dependiendo de cómo nos lo sea el planteamiento, así va a cambiar, ¿sí? Bueno, ese era el segundo ejercicio que teníamos, solución del ejercicio, era el ejercicio 2, el ejercicio 1 de combinaciones con repetición, el inciso 2, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Creo que sí, porque no me responden, no me preguntan nada. Vamos a ver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este día es el último día que vamos a ver principios de la multiplicación, de la suma, combinaciones, permutaciones. La otra semana ya vamos a entrar a trabajar a teoría de conjuntos, que es la siguiente parte del evento. De ahí nos vamos a quedar un poquito de tiempo porque es bastante, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta, me puede interrumpir en este momento para que yo se la pueda resolver. Yo voy a publicar en este preciso momento esta presentación para que ustedes la puedan tener y la puedan repasar, ¿verdad? Si tienen alguna inquietud, alguna duda, ¿sí? Por favor, suban el ejercicio. Es la resolución de lo primero que vimos y de estos dos también